Bienvenidos a Profesionales 4.0, el espacio donde el liderazgo, la tecnología y la sostenibilidad se encuentran para redefinir el futuro del trabajo y los negocios. Dirigido por el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas, apasionados de la cuarta revolución industrial y del impacto que tiene en el talento humano, la innovación y la manera en que nos conectamos. En cada episodio exploraremos cómo liderar la transformación digital y cómo integrar la sostenibilidad en nuestras estrategias empresariales y cómo prepararnos para un mundo donde la inteligencia artificial y la adaptabilidad son claves del éxito. Si buscas crear, innovar y liderar con visión de futuro, este es tu espacio. Prepárate para aprender a reflexionar y evolucionar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. ¿Hay algo especial en entrar a una empresa familiar? No importa si es una fábrica, un restaurante, una tienda o una firma de abogados. Entrar a una empresa familiar, sin duda alguna, se siente distinto. Hay fotos en las paredes, hay nombres propios en cada historia y hay decisiones que no se explican solo con lógica. Estas decisiones se explican con afecto, con lealtad y algunas hasta con historia. Porque estas empresas no solo nacieron para ganar dinero, nacieron para trascender. Nacieron para construir algo que dure, algo que pase de generación en generación, algo que no solamente se mida en cifras, sino también se mida en legado. Pero ahora, señoras y señores, que estamos en la cuarta revolución industrial, una época donde la innovación no espera, donde la tecnología no pide permiso y donde adaptarse no es una ventaja, sino de alguna otra forma es la única forma de sobrevivir. Llega la inteligencia artificial, llega la automatización, llegan los modelos de negocio basados en datos, llega la cultura del cliente digital y las decisiones tomadas en segundos. Y sí, en este contexto las oportunidades que se esfuman pasan si nosotros dudamos. Frente a todo esto, las empresas familiares se ven ante una encrucijada. La pregunta es, ¿cómo van a cambiar? ¿Cómo van a cambiar sin traicionar lo que las hizo únicas? ¿Cómo van a reinventarse sin soltar sus raíces? Porque innovar en una startup es relativamente fácil, es ágil, pero innovar donde tu papá fue el fundador, donde tu tía sigue en el área de finanzas y donde tu hermano lleva 20 años sin mover una sola coma. Eso, señoras y señores, eso es un desafío. ¿Y sabes qué? Ese desafío nos parece apasionante, sí, y profundamente humano. Hoy aquí en Profesionales 4.0 queremos hablar de esas tensiones silenciosas, la traición y la disrupción, la herencia y la innovación, la experiencia de los mayores versus el ímpetu de los que vienen. ¿Por qué? Porque en la cuarta revolución industrial las empresas familiares no solo tienen que aprender a usar la tecnología, como es evidente, sino también tienen que aprender a liderar el cambio, pero sí, sin perder el alma. Y eso requiere, señoras y señores, conversaciones incómodas, requiere decisiones valientes y sobre todo una mentalidad abierta a la evolución. Hoy, aquí en Profesionales 4.0, abrimos esa conversación. La abrimos con datos, con historias reales, con voces de expertos y con una pregunta que nos atraviesa a todos. ¿Cómo se hereda una empresa
cuando el futuro no se hereda, sino se construye. Señoras y señores, esto no es un programa más, esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Bienvenidos, bienvenidas aquí a Profesionales 4.0. Qué gusto saludarlos. Soy el doctor Álvaro Rojas, conferencista internacional y autor en temas de liderazgo moderno. Gracias por estar aquí en Profesionales 4.0 por Monumental, ni más ni medios, ni menos que la radio de Costa Rica 93.5. Estamos aquí en este canal, en este programa, como todos los sábados, hablando de temas de cómo impacta la cuarta revolución industrial al liderazgo y el talento humano. Gracias a todo el equipo de Monumental por ayudarnos, por apoyarnos a producir este programa, y gracias a usted que nos escucha y está con nosotros sábado a sábado. Está conmigo aquí en cabina nuestro otro anfitrión, especialista en transformación digital y top voice de LinkedIn, Oscar Rojas, que siempre nos acompaña a develar y a construir estos temas que traemos aquí en Profesionales 4.0 de cómo la cuarta revolución industrial está impactando los modelos de negocio. Oscar, bienvenido a Profesionales 4.0. ¿Cómo has estado? Hola Álvaro, pues muy bien, contento, sacando los retos del día a día como todos ustedes también. Feliz, y la verdad es que muy agradecido de que hayamos incluido este tema tan importante en un episodio especial. ¿Por qué? Porque si usted no está trabajando para una agencia gubernamental o una empresa del Estado, pues está trabajando en una empresa familiar. Y esas empresas familiares, como lo veremos más adelante, no solamente tienen, que son la mayor parte de la economía, sino que tienen un impacto importantísimo en la misma. Oscar, qué bueno estar aquí otra vez. Has traído este tema de empresas familiares, un tema que está en boga, que es importante entenderlo, ¿verdad? Y poder develar un poco y hablar aquí en Profesionales 4.0 de cómo todo este tema de las tecnologías habilitantes y emergentes están impactando las empresas familiares. Álvaro, sí, bueno, el tema de empresas familiares es un tema ya un poco tradicional, ¿verdad? Podríamos sentarnos aquí a hablar, por ejemplo, de los problemas de sucesión en una empresa familiar, podríamos hablar de los protocolos, podríamos hablar también de los conflictos que hay entre la familia, la propiedad y la empresa, y podríamos verlo desde el modelo tradicional, pero el tema lo enfocamos a la cuarta revolución industrial, y eso es lo que hace especial este programa de Profesionales 4.0. Entonces decidimos hablar sobre esta transformación digital, sobre las diferentes generaciones, y es muy bonito, Álvaro, porque comenzamos a interrelacionar temas y episodios. Hace poco hablábamos de la generación Z y veíamos cómo podíamos hablar con ellos o trabajar con ellos cuando sus intereses eran diferentes a las generaciones anteriores. Entonces, hoy ponemos eso en perspectiva. ¿Cómo hacemos para trabajar en una empresa donde hay un fundador, en donde tiene que estar pensando en la sucesión, en los nuevos liderazgos, y estos nuevos personas o estos nuevos líderes, o estos nuevos fuerza laboral, viene con otras intenciones, con otros talentos y con otro conocimiento? Y muchas de las cosas que vamos a hablar ahora es que el modelo de aprendizaje ya no es unilateral. No es jerárquico, no es yo le enseño a usted y usted aprende. Sí, no es vertical. Ajá, es yo le enseño a usted y usted me enseña otra cosa, porque usted viene con nuevas habilidades, y cómo gestionarlo en una empresa que está en constante evolución, pues es un tema que nos apasiona y decidimos desarrollar este episodio. Óscar, si hay gente que nos escucha por primera vez aquí en Profesionales 4.0 en Monumental 93.5, ¿cómo le podemos explicar brevemente qué es este programa? Bueno, hay dos cosas. Primero, si no es la primera vez que nos escucha, le agradecemos por volvernos a escuchar. Y si es la primera vez que nos escucha, le damos una gran cálida bienvenida y esperamos poder aportar un poquito de valor a su carrera profesional. Pero bueno, este es Profesionales 4.0, es un programa donde hablamos del presente, pero con la brújula siempre puesta en el futuro. Bueno.
Y si es la primera vez que nos escucha, le contamos rápidamente qué es lo que hacemos por acá. Y es que en este espacio, en este programa, en esta comunidad, en Profesionales 4.0, exploramos los grandes cambios de la cuarta revolución industrial, pero desde un lugar distinto, desde un lugar humano, desde un lugar cercano, desde un lugar profesional y un lugar profundamente conectado con el liderazgo, con el talento y con una transformación real, porque no nos interesa repetir lo que dicen los titulares, nos interesa hacer las preguntas que nadie quiere hacer y acompañarles si están liderando, si están emprendiendo, si están gestionando o si simplemente les mueve la curiosidad a entender cómo movernos con inteligencia, con empatía y con visión en este mundo que cambia a toda velocidad. Y bueno, esto es Profesionales 4.0 y por eso el tema de hoy nos toca una fibra especial. Oscar, y es que el episodio de hoy se llama herencia. Ojo a esto, herencia y disrupción. Cómo las empresas familiares navegan la era digital. Pero Oscar, ¿por qué elegimos este tema? ¿Nos puedes develar un poco? ¿Lo trajiste a la mesa? ¿Por qué elegimos este tema para compartir aquí en Profesionales 4.0? Bueno, a mí personalmente es un tema que me llama mucho la atención porque ahí en el año 2006 estaba llevando un curso, vi un dato muy importante y es que las empresas familiares representan el 85% de las empresas a nivel mundial. En América Latina está muy parecido. Son su columna vertebral. Entonces me llegó a impactar. Bueno, realmente uno normalmente piensa que las empresas familiares son estas pequeñas empresas o estas microempresas, pero no, las grandes multinacionales también son empresas familiares. Son empresas familiares porque se componen de acciones o se componen de inversiones de familias, ¿no? De personas. ¿Y qué es lo que viene a complicar esto, Álvaro? Que si una empresa familiar cierra, una empresa familiar tiene un impacto, afecta bancos, afecta proveedores, afecta otras familias y realmente es un tema a poner atención porque bueno, son empresas que generan millones de empleos y muchas de ellas llevan décadas sosteniendo comunidades enteras. Pero ahora a las empresas familiares les toca algo nuevo, les toca adaptarse a una era digital donde el cambio ya no es lento, ni es predecible, ni el cambio es ni siquiera negociable. Y ahí se produce un fenómeno fascinante. La cultura del legado se encuentra con la cultura del algoritmo. La estructura familiar se cruza con la lógica de la nube y las decisiones se vuelven no solamente económicas, sino profundamente emocionales. Y hoy vamos a hablar de todo eso, pero vamos a hablar, Álvaro y Radio Escuchas, con sensibilidad, con una mirada crítica, con datos. Y para eso, pues hemos tenido un invitado muy especial. Alguien que no solo ha investigado este fenómeno, sino que lo ha vivido desde adentro. Un experto que nos ayudó en este episodio a mirar con nuevos ojos el presente de las empresas familiares y a entender qué las amenaza, pero también qué las hace únicas para liderar en esta nueva era. Así es, pues más adelante en nuestra sección Expertos 4.0 estaremos conversando con don Eric Guillén, consultor de empresas familiares y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica en la asignatura de empresas familiares de la maestría en dirección de empresas. Y es que don Eric nos va a compartir una perspectiva profunda, una perspectiva honesta y desafiante sobre cómo las generaciones pueden colaborar en armonía en lugar de entrar en conflicto. Y así es, si hasta acá usted se está haciendo preguntas con todo lo que Oscar está mencionando de empresas familiares y con esta gran entrevista que tendremos con el señor Eric Guillén, tranquila, porque usted va bien, porque este episodio está hecho justamente para eso, para incomodar un poco, para inspirar mucho y para abrir conversaciones que importan. Estás escuchando 4.0 por Radio Monumental 93.5 FM. Bienvenidos de regreso aquí a Profesionales 4.0. Soy el doctor Álvaro Rojas y estoy con Oscar Rojas, Top Voice de LinkedIn, hablando de este tema que le hemos
titulado Herencia y disrupción. ¿Cómo? Ojo a esto, cómo las empresas familiares navegan en la era digital. Así que vamos a empezar a develar, a poner, a construir este episodio, este tema, esta investigación que hemos traído para ustedes, queridos radioescuchas. No solo de Costa Rica, sino de Latinoamérica a través de nuestro canal de Spotify y de YouTube. Vamos a la sección de Visión 4.0, que es la sección editorial de este programa. Visión 4.0. Señores, estamos aquí en la sección Visión 4.0. Cuando hablamos de transformación digital, creemos de alguna otra forma que es fácil pensar en startups. Es fácil, Oscar, creo, pensar en unicornios, en gigantes tecnológicos. Pero ¿qué pasa, Oscar, con las empresas que nacieron mucho antes de que existiera este término, y ahora un poco de comillas, digital? Esas que empezaron en un cuaderno, esas de nuestros abuelos, de nuestros padres, de máquinas de escribir, o con solo la fuerza de la visión de un patriarca o una matriarca. De los que agarraban la cochera de la casa como bodega. Ajá, los que estaban ahí construyendo. Hoy en esta sección, Oscar, de Visión 4.0, vamos a explorar lo que realmente significa modernizar una empresa familiar en la era de la cuarta revolución industrial. Pero no desde la teoría, Oscar y queridos radioescuchas, desde la práctica, desde lo humano, desde hablar con identidad y tecnología de herencias y algoritmos, de lo que pone en juego cuando una generación, lo que se pone en juego cuando una generación quiere preservar, pero la otra quiere transformar. Qué disruptivo esto, estar en el centro, en el que quiere preservar y los que quieren transformar, porque digitalizar no es solo incorporar herramientas, es cambiar mentalidades. Y eso, Oscar, en una empresa familiar tiene muchas más capas de lo que parece. Y aquí es donde abrimos los ojos, abrimos los oídos, porque lo que viene, yo creo, Oscar, que nos va a resonar en más de un plano. Quisiera, Oscar, que empezáramos a construir sobre este tema de cómo empata la tradición en una empresa familiar en tiempos de revolución. Bueno, vamos a empezar, como dicen, vamos a empezar por el principio y vamos a poner un contexto para que aclaremos algo. La empresa familiar no es una rareza, no es la excepción a la regla. Todo lo contrario, Álvaro y radioescuchas, es la norma. En América Latina, más del 85% de las empresas son familiares. Como le decía anteriormente, si usted no está trabajando para el Estado, está trabajando en una empresa familiar. Estas empresas son las que nacieron en la casa, en el garaje, en el taller, hace 10 años o hace cientos de años, y estamos hablando de grandes multinacionales. Son las empresas que crecieron con esa receta de una abuela, con el consejo del padre, con el así se ha hecho siempre. Pero ahora todo eso se pone a prueba. ¿Por qué? Porque lo hemos venido diciendo, vivimos en plena cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial es una era que no pide permiso, una era que impone velocidad, que impone algoritmos e impone decisiones en tiempo real. Y la pregunta, o una de las preguntas más importantes que tenemos que hacernos es, ¿puede una estructura que fue pensada para durar adaptarse al cambio constante? Y bueno, tenemos que ver cómo se responde esa pregunta en la práctica. ¿Y por qué ponemos aquí esto en contexto, Álvaro? Porque en las empresas familiares se da una triple tensión. Se da la familia, se da la empresa y se da la propiedad. Y también podemos incluir el afecto. Oscar, en esa triple tensión que estás diciendo, familia, negocio y afecto, una empresa familiar, tenemos que entenderla, como bien lo dijiste, como un ecosistema. Uno que trae 3 sistemas vivos, que es la familia que fundó, la empresa que se fundó y la propiedad que se fundó. Y cuando la digitalización, Oscar, creo yo, entra en esa escena, no solo afecta los procesos, afecta la confianza, afecta la herencia, afecta los egos, afecta las emociones de las personas que están liderando y los que están siendo liderados. Oscar, yo lo que creo es que
cuando empezamos a investigar para hacer este episodio, este programa, tenemos que entender que la digitalización no es solo una transformación técnica, y lo hemos definido de esa forma, es un desafío cultural no solo de la organización, sino cultural de la familia que lidera la organización, de quien decide, de quien cede, de quien lidera, y cómo se sostiene el afecto en medio de los Exceles, en medio de las métricas, en medio de los cuadernos donde se están escribiendo las cosas. En medio de los KPIs. En medio de los KPIs, la modernización, Oscar, exige redistribuir el poder, pero no es fácil. Hay liderazgos sumamente tradicionales. Pero Oscar, entre el legado y el algoritmo, creo yo que hay un verdadero desafío. Sí, Álvaro, porque muchas veces se piensa que el reto es solamente implementar tecnología. Pero hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo evoluciona una cultura que nació en la tradición cuando la innovación es la nueva moneda? Y es que no podemos solamente innovar, también tenemos que saber qué debemos dejar y qué tradición o qué es algo tradicional que es la base de nuestro negocio. Y acá entra en juego un concepto muy potente que estábamos investigando y que lo trajimos a la mesa. El principio de evolución preservativa. Eso es un poco antagónico. Evolucionar, pero preservar. No se trata de romper con lo que nos trajo hasta acá, sino, Álvaro, de entenderlo, de adaptarlo y de potenciarlo a una nueva era. Y es que, como señalan las investigaciones que veníamos leyendo para este episodio, la transformación digital en las empresas familiares debe honrar lo que funciona mientras incorpora lo que viene. No se trata de reemplazar a un fundador con un robot, sino de enseñarle a usar datos para decidir mejor. Ni se trata de reemplazar valores, sino de llevarlos al lenguaje digital. Y como decíamos anteriormente, Álvaro, vienen nuevas generaciones y viene la generación Z, que ahora está comenzando a tomar el mando. Sí, o los millennials, que ya están en una posición más madura, 35, 40 años, ahorita que grabamos este episodio, y que están tomando decisiones importantes. Porque, por ejemplo, los que nacieron con el dedo listo para scrollear, esta generación Z, la primera generación que la industria del mundo categoriza como 100% nativa, de alguna otra forma, Oscar, porque para ellos la tecnología no es una herramienta externa, es un lenguaje, es un entorno y es una forma de ser. 100% nativa digital. Sí, 100% nativa digital. Un día, ayer estaba viendo, aquí en Costa Rica hay un equipo que se llama Saprissa y ayer cumplía 90 años, ayer cuando grabamos este episodio. Y vi un video de Ricardo Saprissa hace años y él hablando en la prensa y yo me ponía a pensar, este señor termina esa entrevista y no tiene un celular, no tiene nadie que le mande un mensaje, un WhatsApp, un correo. O sea, ¿él qué hace? Camina hacia algún lugar, agarra un bus o un carro y se va a otro lugar. No está hiperconectado como estamos nosotros. Y cuando una generación está hiperconectada, sin duda alguna, ¿cuál es el resultado, Oscar? Una cosmovisión completamente distinta sobre lo que significa trabajar, liderar y sin duda alguna construir valor. Pero bueno, así es, Álvaro, porque esta nueva generación que se está incorporando en las empresas y que se está incorporando en las empresas familiares, pues no mide compromiso en horas y esos son los retos. No quieren lo mismo, ya lo hemos hablado anteriormente. Ellos no miden el compromiso en horas, sino que lo miden en impacto. No espera jefes autoritarios, busca sentido, busca flexibilidad y principalmente busca propósito. Y cuando entra a una empresa familiar con 30 años de historia, pues a veces el choque es inevitable, pero también puede ser extremadamente productivo, Álvaro. Y una de las cosas que hablábamos anteriormente es que ya este proceso de intercambio de conocimiento, este proceso de mentoría se vuelve bidireccional y se vuelve un puente entre los dos mundos. Oscar, es que tradicionalmente yo creo que se pensaba, ahora que estás diciendo eso, que los mayores le enseñaban y los jóvenes tenían que aprender. Esa era como la concepción natural.
Pero en la era digital, vos lo dijiste, Oscar, claramente eso cambió. Cambió porque hoy hablamos de una mentoría, como lo dijiste, creo que usaste la palabra bidireccional. Y la pregunta es, ¿quién le enseña a quién? En una empresa familiar, ¿quién le enseña a quién? La generación mayor tiene experiencia, sí. Tiene intuición, sí. Tiene los contactos, el networking, las relaciones, sí. Pero la menor tiene agilidad, visión digital. Podríamos decir, Oscar, que hasta nuevas herramientas tienen que los mayores no tienen. Y cuando esas dos fuerzas se escuchan, parecen ser totalmente impredecibles y pasar cosas increíbles. Por eso, Oscar, hemos considerado de que además de la mentoría bidireccional, hay otro concepto que se llama la mentoría, ojo a esto, mentoría lateral, donde no hay una jerarquía, sino una colaboración entre iguales. Es, Oscar, como un baile, es como una danza, como una coreografía, ¿verdad? ¿Quién entra en un momento, quién sale en otro? Porque cada generación aporta su ritmo y juntas construyen lo que ninguna creo yo, Oscar, que lograría sola. Y hablando de construcción colaborativa, tenemos que entender que también hay decisiones en clave de consenso, y es muy difícil hablar de esto en empresas familiares donde la toma de decisiones ha sido históricamente vertical. Por ejemplo, Oscar, dígame usted, en la verticalidad de una empresa familiar, ¿quién toma las decisiones? Ahí pues el fundador, ¿no? El que inició la empresa, el que la fomentó desde el inicio, el que es una sola voz, una sola visión, pero en este nuevo mundo, en lo que estamos ya poniendo en contexto, esto ya no alcanza. Y es que la agilidad requiere apertura a distintas voces. Y esa apertura exige procesos de decisión más complejos, más democráticos, más colaborativos. Por eso es que estábamos también inclusive hablando de estructuras decisionales híbridas. Oscar, y es que la transformación digital no es una amenaza. No es una amenaza para las empresas familiares, es una oportunidad. Por eso, Oscar, has tenido una gran entrevista aquí en Profesionales 4.0 con don Eric Guillén, especialista y consultor en temas de empresas familiares. Oscar, y esta fue la parte de Visión 4.0, pero vamos ahora a Expertos 4.0 para escuchar a don Eric y poder complementar este episodio que hemos titulado Herencia y Disrupción, de cómo las empresas familiares sobreviven en la era digital. Esta es la sección Expertos 4.0. Expertos 4.0 por Monumental 93.5 FM. Estamos en esta sección Expertos 4.0, un espacio donde exploramos a fondo estos temas clave junto a especialistas, compartiendo sus vivencias y perspectivas para entenderlos desde la voz de quienes realmente dominan el tema. A lo largo del episodio de hoy, llamado Herencia y Disrupción, hemos estado hablando sobre cómo las empresas familiares navegan la era digital. Para entender más ampliamente del por qué la gestión de las empresas familiares es importante y cómo hacerlo principalmente de una manera exitosa, tenemos a un invitado especialista en este tema. Nos acompaña el día de hoy don Eric Guillén, quien ha sido miembro de la empresa de su familia, es profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica y es además socio fundador de Continuidad de la Familia Empresaria, una firma de asesoría especializada en este tema tan importante. Bienvenido, Eric, a este programa. Hola, Oscar, un gusto estar con todos ustedes. Encantados. Eric, ¿podés contarnos brevemente quién sos, a qué te dedicas y cómo has llegado a especializarte en este tema de empresas familiares? Bueno, yo soy segunda generación. Papá fundó una empresa en el 75. En el 93 yo me integré, trabajé con él. Nos fuimos preparando para tratar de evitar conflictos dentro de la empresa familiar. Posteriormente estuve involucrado con la creación de la Cámara Costarricense de Empresas Familiares y más recientemente me retiré de la empresa y me dediqué a la consultoría. Entonces tenemos ya un rato de estar en estos tiempos asesorando empresas familiares.
Este tema es muy importante y es muy relevante porque hay una gran cantidad de empresas en el sector que son familiares. Que si quitamos las empresas del Estado o si quitamos las organizaciones públicas, realmente lo que quedan son empresas familiares. Aunque no los veamos, las empresas son financiadas por patrimonio de las familias y las familias trabajan dentro de las empresas. Y esto ha sido así durante cientos de años, desde el inicio del comercio. Las empresas familiares han estado en el sector. Y la gestión de las empresas familiares también ha sido un tema importante. Y hoy estamos alrededor de una cuarta revolución industrial, estamos inmersos en una cuarta revolución industrial y este tema sigue siendo importante. Entonces, ¿por qué crees vos que sigue siendo clave hablar de empresas familiares en pleno auge de la era digital y qué retos particulares enfrentan hoy? Sí, realmente cuando uno vuelve a ver a cualquier lado, probablemente se topa una empresa familiar. Las empresas que venden carros en su mayoría son familiares, empresas grandes de librería son familiares. El tema está por todo lado y en un negocio, si no tenés clientes que son empresas familiares, tenés proveedores que son empresas familiares. Entonces, eso está claro. Se habla que en Costa Rica alrededor de un 90% de las empresas privadas son familiares. Entonces, es un fenómeno importante. Yo creo que está ahí. Lo que pasa es que no le prestamos mucha atención. Entonces, desde ese punto de vista hay que entender que el fenómeno existe, pero como yo digo siempre, si usted tiene una empresa agrícola, tiene agrónomos, si tiene una empresa financiera, tiene financistas, pero si tiene una empresa familiar, no tiene a nadie preparado en este tema. Entonces, desde ese punto de vista, el primer reto es entender el fenómeno, porque se genera un mix complejo entre dinero, empresa y afecto y amor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esa alquimia de amalgamar el dinero con el amor para que la gestión se haga eficientemente y lleguemos la procesión en paz? Entonces, desde ese punto de vista, se presentan retos importantes. En este momento tenemos que los muchachos tienen muchas posibilidades de trabajar. Hay como una moda de trabajar en transnacionales, de viajar mucho, de estar en mucho teletrabajo. Entonces, hay un reto de lograr que esos muchachos se enamoren y que participen en el negocio. Por el otro lado, hay un reto, Oscar, importantísimo que tiene que ver con la esencia del programa y es el liderazgo. Uno de los elementos más importantes que se enfrenta a la empresa familiar es que tiene un fundador que durante 5, 10, 15, 20 años ha hecho las cosas solo, las ha hecho bien y de un pronto a otro tiene a sus hijos ahí cerca porque quiere heredarles el negocio. Pero ¿cómo hago yo que durante toda mi vida he tomado las decisiones solo? Ahora tengo que compartir. Pero además de compartir estas decisiones con mis hijos, son hijos que de pronto son inexpertos. Porque está bien, tal vez fueron a la universidad, se están preparando, están aprendiendo el negocio, pero están pagando un derecho de piso. Entonces, este tema del liderazgo, de pasar del emprendedor solito a esas decisiones colegiadas se vuelve muy complejo y posteriormente ya cuando el fundador no está y son los hermanos los que tienen que tomar decisiones o los primos, pues también hay un reto ahí de cómo nos ponemos de acuerdo para dirigir el negocio. Entonces sí, hay retos importantes que hay que atender. Es importante el tema porque además estamos viendo generaciones que son diferentes. Una de generación más analógica de esos socios fundadores que sus modelos de negocio eran analógicos, que el backbone de su infraestructura tal vez también era analógica y que tienen que adaptar el modelo de negocio a un modelo de negocio digital y sus hijos y nuevas de generaciones son 100% digitales. Entonces también hay una brecha, creo yo que es importante para adaptar, ¿no? ese modelo de gestión a modelos de negocios digitales. Y eso amplía más el reto de la segunda pregunta, porque la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué tantas empresas familiares no logran sobrevivir más allá de la segunda generación, especialmente en un contexto tecnológico cambiante? Sí, las empresas tienen retos que van muy en paralelo con las familias. Por ejemplo, nos ha tocado atender familias donde hubo divorcio de por medio y de pronto hijos de diferentes administraciones, dice un amigo mío, camadas, y no es sencillo poner a los hijos de acuerdo porque son medios hermanos, ¿verdad? Entonces ahí vienen temas complejos. El otro tema también, Oscar, es que el emprendedor pasa muchas horas en su negocio, tiende a ser un buen proveedor, pero de pronto le falta comunicación con sus hijos.
Entonces sí, pasamos más tiempo en el negocio que en la familia y luego le reclamamos a los hijos que no tenemos buena comunicación, pero al final no les hemos dado ese tiempo de calidad a los muchachos. Otro tema importante es que la forma de comunicarse ha cambiado. Yo veo a mi hija que nunca contesta el teléfono, ella no habla por teléfono, ella chatea, ella escribe, se comunica por Instagram, se comunica por WhatsApp, pero entonces esa forma de comunicarnos cambia. Entonces, desde ese punto de vista, hay temas que hay que atender. ¿Cuál es el primer tema? ¿Cómo nos comunicamos mejor? Y cómo resolvemos conflictos. En determinado momento tenemos que tener el teléfono al lado, en modo avión, para poder conversar. Entonces, esas conversaciones incómodas hay que hacerlas. Esas conversaciones de alto nivel hay que hacerlas. Entonces, esos son retos importantes, ¿verdad? Porque los muchachos están acostumbrados a ir en otra línea. Desde ese otro punto de vista, el tema de las diferencias que hay en la parte analógica y digital, creo que lo que necesitamos es que la generación actual entienda que ese no es su fuerte, no es su lenguaje nativo, y aquí más bien cómo aprovechar a los muchachos que sí tienen un lenguaje nativo en esas otras áreas. Instagram, en YouTube, en WhatsApp, en todas esas áreas. Entonces, bueno, ¿cómo logramos hacer ese mix? Entonces, son elementos que se prestan ahí como retos que tiene la familia y la empresa familiar que tiene que atender. Sí, los números dictan que las posibilidades de cerrar un negocio van creciendo con respecto a las siguientes generaciones. Una de esas características también tiene que ver con el hecho de que el fundador o los que hemos empezado empresas de cero, hacemos todo de cero, ¿no? Y estamos acostumbrados a navegar tal vez aguas un poco turbias. Y si las cosas van bien y si hay un éxito en el negocio y si hay una estabilidad en el negocio, tal vez las siguientes generaciones nacen y se desarrollan en contextos un poco más opulentos, un poco mejores. Y eso también disminuye un poco la resiliencia, ¿no? Hemos visto, yo he hablado con empresarios que me dicen directamente, mis hijos no tienen lo que se necesita. O sea, están muy educados, estudiaron fuera, tienen de todo, pero no tienen la parte más complicada que es esa espuela de negocio. Y yo creo que eso también hay que irlo detectando para que las futuras generaciones se incluyan dentro del proceso de negocio y vayan entendiendo, ¿no? Y esto me da paso a la tercera pregunta, que es, ¿qué decisiones estratégicas deben tomarse para lograr continuidad y adaptación de las empresas y también tomando en cuenta el contexto de la transformación digital que nos encontramos hoy en día? Sí, con ese tema, Oscar, que acabas de comentar, nos hemos topado empresarios que les hacen a sus hijos un reclamo fuerte de compromiso, ¿verdad? A veces la discusión es que ustedes no tienen el compromiso que yo tenía. Yo creo que aquí también hay que analizar un poco. La otra vez teníamos un caso, el empresario por razones técnicas empezaba el negocio a las 3 de la mañana, abría la operación a las 6, 7 de la mañana y trabajaba hasta las 10 de la noche y el día siguiente igual. Resulta que el tema tecnológico cambia, ya los muchachos no tienen que empezar a trabajar a las 3 de la mañana porque ese tema está resuelto. Entonces un día un padre le reclama al hijo que es que él empezaba a las 3 de la mañana, le dice, papá, pero es que yo no necesito empezar a las 3 de la mañana. Cuando yo llego al negocio ya el proceso está resuelto y aquí estamos muy dedicados. Entonces, a mí me parece que uno de los temas que hemos detectado mucho es que para lo que los papás entienden por compromiso es diferente a lo que los muchachos entienden por compromiso. Entonces yo creo que aquí tenemos que empezar a homogenizar criterios porque, Oscar, yo te soy muy franco, si yo tengo que tener un trabajo que arranco a las 3 de la mañana y termino a las 10 de la noche todos los días, no sé si podré aguantar esto por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que también es entender que las formas han cambiado. Me parece que la tecnología nos ha venido a dar un empujón enorme. Entonces ya hay cosas que de pronto un proceso tecnológico lo corre o de pronto lo podemos desarrollar con algún criterio de Big Data o inteligencia artificial y no necesitamos estar ese montón de horas ahí. Entonces creo que es un tema importante entender y sopesar
¿Qué es el nivel de compromiso que los papás están pidiendo con respecto al que los muchachos pueden dar o necesitan dar? Porque inclusive a la generación anterior le molesta que uno hable de administración por objetivos. Ellos quieren un tema de cuántas horas está sentado en el escritorio. Pero los muchachos actualmente plantean, bueno, es que si yo hago lo que tengo que hacer y lo hago más rápido, ¿para qué tengo que estar ese montón de horas más si ya yo hice lo que tenía que hacer? Entonces me parece que ahí hay un conflicto serio intergeneracional donde papás me han dicho, es que yo quiero ponerle una tarjeta de marca a mi hijo porque yo quiero ver si trabaja todas las horas, ¿verdad? Entonces me parece que hay un tema que zanjear. Con el tema de la parte de transformación digital, tengo casos muy de cerca de clientes nuestros, y te cuento uno muy puntual. Uno de los hijos empezó haciendo reels, ahí ayudando con cosillas en redes sociales. Entonces un día de tantos, pues el equipo de la empresa se sientan y empiezan a analizar y le dicen, vea, yo necesito que esos reels vayan enfocados en cómo empujamos las ventas. Pero entonces alguien dijo, pero necesitamos que empujemos no lo que se mueve cotidianamente, sino que necesitamos empujar lo que está parado o atascado en el inventario. Entonces hicieron un ejercicio interesante. Antes de hacer un reel o de hacer un en vivo, la pregunta es, ¿qué parte del inventario tengo yo detenida? ¿Qué se me está poniendo obsoleto? Vamos a identificar eso en la base de datos, vamos a estudiarlo, vamos a ir a la bodega, vamos a traerlo y vamos a empezar a trabajar todo el trabajo en redes dirigido a lo que está por volverse obsoleto. Entonces, tomamos la habilidad del muchacho de crear estos reels, lo mezclamos con la necesidad de la compañía, empezamos a trabajar con la parte de base de datos, empezamos a amarrar con temas operativos y financieros, y entonces el muchacho el otro día me decía, vea, cada vez que yo hago un en vivo en cada una de las tiendas, por lo menos movemos 1 millón, entre 1 millón y 1,5 millones de colones de productos que estaban detenidos. Y están haciendo 5 o 6 en vivos semanales. Entonces, agarramos una idea que primero que todo parecía ahí una loquera del muchacho y le empezamos a dar cuerpo, lo alineamos con la estrategia del negocio y generamos un impacto muy positivo de cómo la nueva generación agarró las necesidades del negocio, el papá y la mamá dieron luz verde a que eso se hiciera, el equipo administrativo hizo el apoyo y ahora esos 4 o 7 millones que se mueven por semana, por mes, están generando un impacto importante en la rotación del inventario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las cosas, Oscar, que necesitamos es que a veces la generación líder le dé un espacio a la generación que viene llegando, que pareciera que son lo que era, lo que quiere hacer, pero de pronto son las tendencias nuevas, y también la generación nueva tiene que tener un poquito de paciencia para que sus papás entiendan por dónde va la cuestión y logren hacer una buena amalgama. Has dicho unas estrategias muy interesantes, como por ejemplo, implementar tecnología para liberar a las personas, que también las personas tienen que entender que si la tecnología libera sus procesos de trabajo, pues no pasa nada. Pues la gente muchas veces, las generaciones anteriores están muy acostumbradas a trabajar porque eso es lo que conocen, eso es lo que les gusta, ¿verdad? Y es importante saber que la tecnología nos puede liberar. También alinear la forma de definir los objetivos entre las generaciones, como decías vos, algunos que ven por horas de trabajo y otros que ven por objetivos. También es importante aprovechar las habilidades digitales para fomentar la transformación digital. Eso me pareció muy interesante, aprovechar las habilidades digitales nativas de las nuevas generaciones para fomentar los procesos de transformación digital y dar espacio a estas nuevas generaciones y que las nuevas generaciones tengan paciencia, ¿verdad? Para que las generaciones anteriores también se puedan adaptar. Pero bueno, esto me lleva a la cuarta pregunta, que es, estas generaciones fundadoras, cuando están llegando o viendo sus etapas finales dentro de la empresa por un tema de edad, por un tema de objetivos de vida, pero además tienen una empresa que está funcionando y además no es tan fácil salirse de la empresa. La empresa es un ente con proveedores, con clientes, con obligaciones, ¿verdad? Y tienen que enfrentarse a ese proceso que llamamos sucesión, ¿no? Ese proceso es cómo detecto yo quién es la persona adecuada dentro de la familia, si hay alguien está o no. Entonces, mi pregunta sobre este tema es, ¿cómo debería gestionarse la sucesión en una empresa familiar para no perder ni el legado, y lo que estamos hablando hoy en día, ni la competitividad digital? El liderazgo debe
quedarse o siempre dentro de la familia o no. Vamos a ver. A veces me pregunta que cuándo empieza uno a pensar en el tema de sucesión. Yo le digo siempre a las personas que después de que el emprendimiento pasó de punto de equilibrio, ya hay ventas constantes y ya empezaste a involucrar a los muchachos en el negocio, hay que ir trabajando, aunque estén pequeñitos. Siempre es importante, lo que yo digo, enamorar a los hijos. Yo recuerdo, papá me llevaba a la oficina, me encantaba, era un cuarto piso a 50 metros del Parque Central y yo tiraba avioncitos hasta el parque de 5 o 6 años y a mí me gustaba ir a la oficina. Durante las vacaciones me fueron llevando y cuando cumplí 18 o 20 años empecé a trabajar en el negocio. Entonces me fueron conquistando, me fueron enamorando. Como yo voy haciendo ese proceso con los muchachos, también es importante la claridad de decirles, vea, nuestro negocio es de esta cartera. Si usted quiere trabajar con nosotros, estas son las carreras afines al negocio. Si usted quiere integrarse con nosotros, es importante que escoja alguna de estas carreras. Usted puede escoger lo que quiera, pero si usted escogió una carrera que no tiene relación, luego no nos venga a pedir trabajo, porque para estas otras carreras el negocio no opera. Entonces, esa claridad es importante. Posteriormente, cuando los muchachos están en la universidad, que puedan hacer proyectos en la empresa, que puedan hacer pasantías y posteriormente hacer lo que nosotros llamamos un desarrollo de carrera para que vayan pasando por los diferentes puestos y entiendan toda la operación. Y llegado el momento, poder de los muchachos está en escoger si va a ser uno el sucesor directo o van a ser varios. Paralelamente, y de esto se habla poco, la generación líder tiene que irse preparando para salir. Tiene que irse preparando en lo económico. Bueno, cuando ya yo no esté en la empresa, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a mantener? Y además, ¿qué voy a hacer con mi tiempo libre? Entonces hay que ir jugando en estos dos procesos. Y desgraciadamente a veces solo vemos el de preparar a los muchachos. Adicionalmente, ¿qué pasa si ninguno de ellos tiene la madera o no quieren hacerse cargo? Lo hemos hecho muchas veces. Traigamos un gerente externo con todas las calidades y competencias para hacerse cargo del negocio y pongámoslo de gerente general y entrenemos a la generación, a los hijos, para que dirijan y los ubicamos en junta directiva y que aprendan a dirigir el negocio desde ahí. Y muchas empresas las hemos organizado así y funcionan perfectamente. Yo creo que hay que entender que de pronto los hijos no son adecuados para ser gerentes generales, pero sí podrían estar adecuados para llevar adelante el negocio con una tercerización del equipo gerencial. Has dicho cosas fundamentales, como por ejemplo que la gestión de la sucesión debe ir en ambas vías, ¿verdad? Tanto es importante preparar a las personas que vienen de por debajo como preparar a la salida, porque también vemos casos en donde hay obligaciones financieras de los líderes actuales o de los fundadores, por lo cuales tampoco pueden dejar el trabajo, ¿no? Y si no preparan económicamente la salida y además el tiempo, hemos visto muchas familias, se ve el caso de muchas familias que una vez que la persona se sale, ¿no? O sea, la persona ya entra a su proceso de retiro, pues al otro día está en la empresa porque no ha hecho nada, otra cosa diferente en 30 años. Y eso comienza a generar roces, ¿verdad? Roces en la gestión porque, bueno, yo no soy solamente su hijo, yo soy el director ahora de la empresa. Y dijiste que no necesariamente las nuevas generaciones pueden tener las habilidades necesarias, por lo cual el liderazgo no necesariamente debe quedarse dentro de la familia. Hay que gestionarlo de una manera correcta. Y esto me lleva también a una presión, que es la presión de negocio de innovación, de innovar. Las empresas se ven inmersas en una presión por la competitividad e innovar, pero innovar también a veces puede significar sacrificar lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, ¿no? Sacrificar lo que tradicionalmente hemos hecho y lo que nos caracteriza, y muchas veces estamos apegados emocionalmente a esos procesos. Por última pregunta, me gustaría saber qué recomendaciones finales darías para que una empresa familiar pueda innovar, pero sin perder su esencia. Vamos a ver, yo creo que el conflicto de innovar o no innovar puede ser grande en una empresa familiar. Tenemos que ponernos de acuerdo. La generación actual tiene que tener la humildad de entender que de pronto no comprenda cuáles son las nuevas tecnologías, y la generación que viene tiene que tener la paciencia para convencer a sus papás o a sus tíos de que esto es bueno. Entonces yo creo que es una mezcla
de ambas generaciones, de tener la humildad, de tener la sapiencia de poder hacer ese mix y de pronto mantener, Oscar, la esencia del negocio, lo que nos ha hecho buenos, con la implementación de nuevas tecnologías que nos potencien. Entonces, ahí también yo lo que plantearía, ya para cerrar, es que hay que movernos al plano estratégico. Y ambas generaciones tienen que hacer planteamientos para que esas estrategias nos permitan continuar en el tiempo y eventualmente ajustar o cambiar los negocios, que tampoco es pecado y las familias lo han hecho muy bien durante el tiempo, adaptar sus negocios para sobrevivir. Exacto, y la estrategia es una guía, un faro para continuar. Estamos conversando hoy con Eric Guillén, especialista y asesor en empresas familiares, aquí en su programa Profesionales 4.0 a través de la emisora Monumental 93.5 FM. Pero no se despegue, vamos a la sección Tips para Liderazgo 4.0, donde don Eric nos dará consejos prácticos para los que se encuentran liderando o trabajando en empresas familiares. Tips de Liderazgo 4.0. Regresamos aquí a la sección Tips para Liderazgo 4.0. Eric, ahora sí, ¿cuáles son esos consejos claves que le darías a todas esas personas que están afrontando los retos de trabajar o liderar una empresa familiar? A mí me parece que el primer elemento que tenemos que fortalecer, mejorar y cultivar es la comunicación. La comunicación puede ser la fuente de todas las soluciones o la fuente de todos los males, ¿verdad? Desde ese punto de vista, entre mejor nos comuniquemos, entre más espacios abramos, entre más confianza tengamos para decirnos las cosas, es más importante. El otro elemento es que hay que procurar involucrar a la nueva generación en el negocio. Que vaya al negocio, que lo conozca, que entienda qué es lo que hace papá, qué es lo que hace mamá, que pueda involucrarse un poquito y realmente sentirse orgulloso de lo que su familia está construyendo. El otro elemento fundamental es que las familias tienen que trabajar la profesionalización de su empresa familiar. Las decisiones deben ser técnicas, deben ser basadas en datos, deben ser basadas en criterios. Desde ese punto de vista, todo lo que hagamos para que las decisiones se tomen de la mejor forma ayuda. También tener una estructura clara, un sistema de gobernanza clara, y que esto ayude a que el negocio opere formalmente. Y por último, a mí me parece muy importante es que la familia tenga una visión compartida. Todos tenemos claro para dónde vamos, todos sabemos cuál es la ruta y cada cierto tiempo nos sentamos, redefinimos, pero todos vamos hacia el mismo lugar. Eso es importantísimo para evitar conflictos. Me parecen tips fundamentales. Voy a tomarme la atribución de agregar uno, pero el que yo agregaría basado en mi experiencia y lo que hemos conversado anteriormente, Eric, es separar las finanzas familiares, personales de la empresa, ¿no? Una cosa es su salario, si trabaja dentro de la empresa, y una cosa son las finanzas de la empresa. Eric, si alguno de nuestros radioescuchas desea contactar con vos, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría seguirte en alguna red social, enviarte algún correo electrónico y si quisiera profundizar en este tema? Sí, mi correo electrónico es eguillen@continuidad.cr. Y nuestra página web es esta, www.continuidad.cr, y me puede encontrar en redes sociales como Eric Guillén. Muchas gracias a don Eric Guillén por acompañarnos en nuestro programa Profesionales 4.0. Esta fue la sección Tips para Liderazgo 4.0. Pero no se despeguen, seguimos aquí en Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica, y en breve viene la sección de cierre, donde junto a Álvaro Rojas estaré sintetizando este episodio en nuestra cápsula final, Acciones para el Futuro. A continuación, Acciones para el Futuro. Oscar, estamos ahora en la sección de Acciones para el Futuro. Acciones para el Futuro. Escuchamos a don Eric en Expertos 4.0, en Tips de Liderazgo 4.0, y estamos ahora en Acciones para el Futuro. Y quisiéramos, Oscar, recapitular en estos breves minutos que nos quedan cuáles son las 5 enseñanzas, Oscar, que nos deja este episodio de hoy. Bueno, Álvaro, si, como lo dijimos anteriormente, si estuviéramos hablando desde el enfoque tradicional de las empresas familiares, hablaríamos de hacer un protocolo familiar, separar las finanzas personales de las finanzas de la compañía. También hablaríamos de preparar el retiro de los fundadores, pero
nuestro episodio y nuestro enfoque y el programa Profesionales 4.0 habla sobre la perspectiva de transformación de la cuarta revolución industrial, y por eso las 5 acciones para el futuro van con este enfoque. La primera acción para el futuro es empezar por el diálogo, no por la tecnología, y es que la transformación digital no arranca con una plataforma, sino con una conversación. La segunda es no digitalicemos procesos que ya están obsoletos. Antes de automatizar, repensemos. Sigue teniendo sentido lo que hacemos, así como lo hacemos. La tercera acción para el futuro es hagamos la mentoría bidireccional y lo hagámoslo una práctica habitual. Que los mayores compartan su experiencia y que los más jóvenes enseñen lo nuevo. La cuarta acción para el futuro es convertir el legado en visión, no en excusa. Y es que la tradición no es un ancla, es una base desde la cual construir algo mejor. Y la quinta acción para el futuro es instalar la innovación como cultura, no como urgencia. No esperemos a que el mercado nos obligue. No improvisemos bajo presión. Empecemos hoy a crear una cultura donde innovar sea parte del ADN familiar. Oscar, qué valioso programa hoy expuesto sobre la mesa. Hemos conversado de cómo las empresas familiares tienen que sobrevivir o pueden sobrevivir en el entorno de la cuarta revolución industrial. Pero Oscar, como siempre decimos, no crean todo lo que escucharon hoy, pruébenlo, ajustenlo a su manera y compruébenlo por ustedes mismos. Señoras y señores, Oscar, esto fue Profesionales 4.0, esto es Monumental 93.5 y nos escuchamos el próximo sábado. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.